El proyecto urbano avanzado de Taller Apolo, como un poco lo señalaba Juan en la charla inicial, se enfoca mucho en la reflexión del territorio contemporáneo y, por supuesto, también en la calidad de las preguntas que le hacemos al territorio. La gran consigna de este curso, hace ya unos semestres, viene siendo lo geopolítico, es decir, la espacialización de lo político y los territorios en disputa. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente trabajamos en prospectiva territorial, en desnormalizar las pautas que parecen obvias del territorio, con una visión geopolítica, para después espacializar y dar forma a distintas escenas de futuro. En este sentido, usamos al proyecto como una verdadera tecnología intelectual que nos asiste en este manejo transescalar y nos preguntamos siempre o nos desvela siempre cómo operar en la complejidad. Nos importa en este método de la perspectiva territorial la capacidad consciente de anticipar, aunque sea provisionalmente, futuros posibles, o futuribles, como se dice en la jerga. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una de las claves es que divergemos, digamos, una línea presente en distintas temporalidades a un, digamos, horizonte X, ¿no? Básicamente la idea de las tendencias de las inercias del presente, lo que llamamos el escenario robusto, o las tendencias emergentes de composiciones que hoy no son hegemónicas, a las disrupciones del territorio, van a ser parte de lo que nos interesa como marco de una sagacidad intelectual, que se va a asistir también de cierta simpleza gráfica para poder producir con velocidad, pero a la vez como con destreza en el manejo de datos. Básicamente nos concentramos en preguntarle al territorio como punto primero, luego infografiarlo, convertirlo en paisaje de datos, poder construir una línea de tiempo, espacio temporal de la ciudad-territorio con la que estemos trabajando, para luego generar narrativas divergentes de distintos futuros. Básicamente, y para ser como muy conciso, lo pueden chequear en nuestro Instagram, solemos trabajar sobre 3 tipos de tendencias: las robustas, las emergentes y las grandes disrupciones, y esto lo hacemos a través de la triple herramienta de la narración informada, la cartografía y el fotomontaje. Siempre se opera sobre una pauta clara y acumulativa, o sea, hay una libertad de pensamiento enorme, pero tenemos una pauta metodológica como muy precisa. En la web del DIAPA, incluso, que ahí les voy a pegar unos links, bueno, ahora no, cuando termine la charla lo hago, pueden ver, más allá del Instagram, con detenimiento estas entregas y en qué consiste este modo de la infografía y de la perspectiva sobre el territorio. Preferimos que el trabajo se realice en duplas porque requiere un fuerte marco de debate, requiere, digamos, un fuerte marco de intercambio y también de producción. Por supuesto, como ya lo sabemos, este semestre la dinámica va a ser virtual. También, ya lo saben, será de las 10:30 a la 1, los días martes y jueves. El equipo base somos Javier Fagundes, Lucas Parodi y quien habla, y posiblemente Caro Tobler, que digamos, también es, bueno, como una de las madres intelectuales de este curso, cuando hace un tiempo empezamos a encarar este enfoque. ¿Dónde lo hacemos? Bueno, nos importa mucho el trabajo con la extranjería intelectual. Y en este sentido, a ver, lamento que en este momento no se están viendo las diapositivas. Perdón, perdí por un segundo conexión. Básicamente operaremos en África y en China. En el primer semestre, África, bajo la gran consigna de conflicto y desarrollo, y en el segundo semestre vamos a la República Popular China, a un país en concreto, para entender, digamos, la nueva construcción de una hegemonía, la nueva configuración de ciudades globales. Y hoy, además, en el marco de este eje geopolítico, entender que la nueva relación sino-africana marca la agenda del futuro próximo. Bueno, básicamente África es un país que solemos ver como
un continente compuesto por 55 naciones que solemos ver desde una mirada de cierta angustia occidental, porque claro, los problemas son extremadamente acuciantes, pero hoy África es el continente más joven del mundo, el que tiene la tasa de urbanización más acelerada del planeta y el lugar a donde las nuevas grandes potencias emergentes como India y China están yendo a buscar también nuevas capacidades de servicios y de manufacturación. Podríamos dividir este territorio como en tres grandes macrozonas, digamos la zona del Sahara y Mediterránea, con las megalópolis del Cairo, pero también de las grandes ciudades de Argelia y Marruecos. Luego aquí, como más al centro, todo el sector, digamos, de Nigeria, la gran ciudad de Lagos y una serie de conurbaciones que hoy tienen un desarrollo impresionante, pero también las grandes conurbaciones etíopes o los grandes lagos africanos, tanto como digamos, las ciudades angoleñas o las conocidas metropolizaciones ya sudafricanas. Tenemos una densidad de población récord en varios casos a nivel global y tenemos por lo menos tres grandes ecosistemas o geografías distinguibles: el Sahara al norte, el Sahel al centro y los sectores más asociados, aunque hoy ya bastante depredada, de las áreas selváticas subsaharianas. En el concierto de las grandes ciudades globales, básicamente, bueno, el Cairo, Lagos, Kinshasa, Luanda, Johannesburgo, Dar es Salaam, son ciudades que están en el marco de las grandes ciudades mundo, ¿verdad? Y en un futuro bastante próximo van a ser, digamos, en un horizonte de fines del siglo XXI, algunas de las conurbaciones más grandes del planeta. Se espera que para el 2100, 5 de los 10 países más poblados del mundo sean africanos. Entonces nos importa muchísimo preguntarnos por cómo será la expresión física del acelerado proceso urbanizador de África, qué complejidad agregará el cambio climático al fenómeno de las migraciones internas y cómo juegan en esto los conflictos armados y el alineamiento con China. Aquí hay que trazar una larga historia, que luego lo haremos, que empieza para la relación con Occidente en el tráfico de esclavos que dura del siglo XV al XIX. Luego, en el siglo XIX no podemos olvidar la gran división que hacen las potencias europeas en la conferencia de Berlín entre 7 naciones de todo el territorio africano, y ello explica alguna de las azarosas fronteras con grandes líneas rectas, este-oeste o norte-sur, pero también tenemos que tener en cuenta que hay procesos de independencia muy fuertes después de la Segunda Guerra Mundial que nunca lograron destrabar del todo bien, digamos, la hegemonía nacional en relación a las potencias coloniales que los dominaban. En este sentido, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS jugará un rol fuerte por la disputa simbólica de los recursos y las territorialidades. Y naturalmente que China, ya desde la época de Mao Zedong, va a ser un actor clave. De hecho, si África fue un continente que era un socio comercial principal de los Estados Unidos, ya para el siglo XXI, a excepción de un par de repúblicas de África, todo el continente tiene sus principales asociaciones comerciales de desarrollo infraestructural, de transporte, de extracción de materias primas y de servicios con China, ¿no? Y por eso el curso alinea también el continente africano con la República Popular China en el segundo semestre. En particular, bueno, digamos, hay un beneficio mutuo también en esto de la hegemonía de Pekín sobre África, porque la red de infraestructuras que se hace hoy sobre África es absolutamente sin precedentes. La nueva ruta de la seda de China juega un rol muy fuerte en todo el borde este y en el Océano Índico, tanto como en el pasaje del Canal de Suez, y los niveles de inversión de los, digamos, bancos de inversión, pero también de las empresas privadas chinas en los países africanos son enormes. En algunos países los montos de inversión superan, por ejemplo, al PBI entero de todo el Uruguay. Y además, no solo es el asunto de las materias primas, sino que hoy principalmente es el asunto de los servicios, de la logística, del transporte y de las grandes infraestructuras, tanto como la colaboración en términos académicos, en términos, digamos, de un soft power o de un poder blando, que es mucho más complejo que hablar de un colonialismo puro y llano. También aquí opera Rusia con la venta de armas, sobre todo en países muy pobres, que son los de la Franja del Medio, el sector del Sahel, con una serie de conflictos armados que se vinculan a la fuerte división religiosa entre los islamismos y los cristianismos, más bien hacia el sur. Por supuesto que hay un enorme fenómeno de migraciones internas
que genera que la mayor cantidad de migraciones africanas no sea hacia afuera, sino que sea en el Inter-África, ¿no? Para que vean lo distante que estamos a veces de la visión de un continente que tiene sus lógicas propias y que hoy está en un explosivo desarrollo, aunque carente, por supuesto, de muchos servicios básicos y humanitarios indispensables. Por supuesto, la gran amenaza del cambio climático, de las grandes sequedades, del estrés hídrico, en algunos casos también de los incendios forestales. Y bueno, nuevas rutas poblacionales que generan también, por supuesto, economías paralelas, ¿no? Todo esto atravesado por los conflictos, por la puja por los recursos, y nos va a interesar siempre jugar en una escala de visión geopolítica amplia, regional, tanto como nacional, vinculando materias primas a transporte, a migraciones, entendiendo las ciudades siempre en el marco de una territorialidad más amplia, porque además, digamos, las ciudades africanas se caracterizan por tener un fuerte rango de ciudades intermedias que van disminuyendo fuertemente las poblaciones rurales. Y nuevas infraestructuras como la granja solar más grande del mundo en Marruecos, que aspira a ser el país con más energía solar per cápita del mundo en poco tiempo, o nuevos proyectos desarrollistas para la ciudad de Rabat, o en Johannesburgo al sur, el Modern Front New City con una inversión de 8.000 millones de dólares, también con fuertes capitales chinos, o la gran presa etíope con un monto de inversión de casi 5.000 millones de dólares, o la Consa Technology City en Nairobi, también un nuevo sitio desarrollista con fuertes capitales chinos, o la ampliación del canal de Suez para la nueva ruta de la seda. Y así podríamos seguir con una serie de postales de una África que no vemos muy a menudo y que está intentando generar un espacio de transición y de economías comunes a lo largo de todo un continente, que podría ser incluso el más grande del mundo, al contar con 55 estados-nación. Sin embargo, esta rápida urbanización está al riesgo del colapso y, digamos, tenemos un crecimiento poblacional de forma tan acelerada que no podemos manejar la seguridad alimentaria, ni el estrés hídrico, ni la congestión del transporte, etc. Con lo cual, se empiezan a disparar preguntas de futuro que se están haciendo actores, digamos, de la propia África, como la terraformación del Sahara para ganar espacio selvático otra vez ante el cambio climático, o la generación de grandes nuevas infraestructuras energéticas, o hasta dónde llegarán los desarrollismos de las grandes capitales africanas que hoy están, digamos, atrayendo a grandes capitales financieros, tanto como el problema actual de la transmisión de las enfermedades zoonóticas y cómo se manejan las áreas de exclusión y las áreas de reserva contra el avance de la agricultura extensiva. Así que África exige ser vista desde una nueva perspectiva y, digamos, esa perspectiva será complementada en el segundo semestre a través de la nueva configuración global de las grandes ciudades chinas, que está en pleno ascenso a ser la primera potencia mundial y de la cual, digamos, hablaremos más tranquilamente cuando, digamos, podamos vernos en el curso, pero las conurbaciones que China maneja, Tianjin-Pekín, Shanghái-Hangzhou, Guangzhou y el río Delta de las Perlas, tienen, digamos, el poder de PBI de países europeos enteros, ¿no? Básicamente, la población china se acumula sobre el borde este. En este sector del mundo hay 1 de cada 2 personas del mundo. La infraestructuración continental de China hoy toma una escala megalómana, y los desarrollos urbanos son realmente mutantes, explosivos e hiperacelerados. Fíjense que el PBI de Hong Kong equivale al de Noruega, el de Shanghái al de Holanda, el de Shenzhen al de Suecia, y así podríamos seguir. Hablamos de fenómenos urbanos de un crecimiento que nunca antes habíamos visto, tanto como un conjunto de infraestructuras que son hoy las más grandes del mundo. La gran pregunta es cómo hoy la pandemia ha puesto a China también como un actor global clave en la salida de lo que eventualmente se ocasionó en Wuhan, pero que es la única economía del planeta que no ha parado de crecer incluso en el 2020. Bueno, tenemos un cronograma pautado en base a intervenciones de invitados que luego contaremos y pequeños ejercicios que van acumulándose de cara a la entrega, y básicamente les pedimos que, bueno, chequen en nuestro Instagram un poco digamos, el mecanismo de trabajo que estamos